Hola, papá. Dios te bendiga. Dios bendiga. Y Dios bendiga.
Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. Vamos a dar inicio a nuestro culto. Lo vamos a hacer haciendo una oración. Los invito a que me acompañen. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor, en el cual, Señor bendito, te agradecemos infinitamente todas tus bondades, todos tus cuidados que tienes para con cada uno de nosotros, Padre. Te suplico bendiciones para aquellos, Señor bendito, que pues tienen alguna necesidad, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces lo que ellos están ahorita pidiéndote, Señor. Te suplico, Señor, que seas con aquellos, Señor, que tienen necesidad de salud, Señor. Te suplico que los bendigas grandemente, Padre. Que este culto sea de bendición. Bendice a mi hermano que va a estar al frente de él, Señor, y que también bendigas a los hermanos que pues preparan estos programas, Señor, que sean de bendición para nuestras vidas, Señor, y que muchos se conecten, Padre mío, para escuchar tu mensaje, Señor. Bendice al hermano grandemente, Señor, y te lo suplico con todo mi corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Voy a cantar un himno para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto poder saludarlos un domingo más, aunque sea desde mi casa, pero gracias a Dios que podemos estar viendo esta transmisión ahí desde sus casas, hermanos. Les doy la bienvenida y vean este programa de inicio a fin. También quiero tener la oportunidad de felicitar a aquellos que cumplieron en esta semana o en la semana pasada. Tenemos 2 personas que cumplieron en este mes de junio. La hermana Ivonne cumplió el 14 de junio y la hermana Sandra Moreira el 15 de junio. Le damos muchas gracias a Dios porque les permitió un año más de vida. Vamos a repetir la bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Felicidades. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien
hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía, y como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo,
es el Rey de gloria, poder y majestad. Él es sabio sin medida, Él es Rey de amor y paz. Señor de cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo número 103 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida, Él corona de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Dios bendiga su palabra. Esta es la historia de un hombre que tenía su casa en orden. Todo parecía ir muy bien, todo estaba al 100. Un día común y corriente, su hijo tenía algo en mente. Le pidió a su padre que se mochara con la parte que le tocaba. Papito, triste por su decisión, le pidió que lo pensara. Pero este mocoso no lo escuchó y muy a sus anchas de ahí se marchó. Caminó y se fue lejos de su hogar, caminó y se fue lejos sin pensar que su padre muy triste iba a estar. Y todo el dinero se gastó, nada le quedó, lo desperdició y con puercos una chamba encontró. Al escuincle hambre le dio y recordó lo que en su casa comió. Pensó en quitar la comida a los puercos, pero al instante en sí volvió. O sea que no volvió en la nota así, sino que recapacitó. O sea, entendió la situación, pues, de lo que estaba pasando. Regresaré a casa de mi padre, ya le pediré perdón. Me haré uno más de sus criados y me pondré a su disposición. Si
Pensando el joven agarró sus chivas, pero no tenía chivas, ¿verdad? Pues ya no tenía nada. Pelo gallo con su padre se fue, a lo lejos miró que alguien se acerca, y en brazos y besos su padre lo tomó. Padre mío, te pido perdón, de que contra Dios también contra ti me arrepiento, y por eso vuelvo a ti. Muerto era mi hijo y revivió, se perdió y volvió y se arrepintió, ropas nuevas y un anillo se le dio. Torre fuerte el justo encuentra en él, cada alma rota haga él volver a sus brazos de perdón, amor y fe. Y tu acción fue un motín de amor que hasta el día de hoy suena una canción que en el tiempo esto se escribió. De tal manera el mundo amó que a su hijo dio, y quien crea en él no se pierda y viva siempre en él. De tal manera el mundo amó que a su hijo dio, y quien crea en él no se pierda y viva siempre en él. De tal manera el mundo amó que a su hijo dio, y quien crea en él no se pierda y viva siempre en él. De tal manera el mundo amó que a su hijo dio, y quien crea en él no se pierda y viva siempre en él. De tal manera el mundo amó que a su hijo dio, y quien crea en él no se pierda y viva siempre en él. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Ha sido una semana bastante difícil, hermanos. Muy dolorosa en algunos aspectos, pero Dios ha sido bueno, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en los momentos de oración, a compartir estas peticiones, a orar, a interceder, a estar cerca, a estar al tanto de las personas por las que hemos estado pidiendo a Dios. Hoy quiero tener este tema, hermanos. Tradicionalmente pensamos en el Día del Padre y no vamos a dejar a los varones, no vamos a dejar a los papás, ¿verdad?, sin este momento de reflexión, sin este momento de estudio bíblico. Normalmente, hermanos, los varones batallamos para ser papás. Créame que se batalla. Yo creo que no hay oficio, no hay ministerio más difícil que ser papá, por muchas cosas. Esto ha provocado que haya algunos éxitos de librería, o que haya algunos hermanos que con una buena intención han estado editando material en el que nos quieren ayudar y nos quieren enseñar a ser el papá que debemos de ser. Se agradece el intento, se agradece la intención. Sin embargo, hermanos, a través de todo el tiempo de ministerio que tengo, casi 30 años, y más de 30 años como cristiano predicando la palabra del Señor, pero específicamente casi llegando a los 30 años como pastor, me he dado cuenta que los métodos de ABC son muy difíciles de seguir, son muy difíciles de cumplir, y en la mayoría de las ocasiones, hermanos, no funcionan. Los libros de 50 pasos, de 20 pasos para la oración eficaz, de tantos pasos para ser buena esposa, tantos pasos para ser un excelente predicador, bueno, pudieran ser buenos. Sin embargo, esto es como los tutoriales que usted y yo vemos en YouTube. Sin duda, si usted ha seguido un tutorial, seamos sinceros, le han salido las cosas, ya sea un pastel, un corte, un vestido, le han salido las cosas como las vio en el titular, en el video, en el tutorial, aun y cuando usted intentó seguir. Y estamos hablando de una cosa tan sencilla como hacer un platillo, como hacer un pastel.
le han salido las cosas, le salió el pastel como el que aparece en el video. O usted, hermano, se puso a hacer un mueble, se puso a hacer una reparación y le salió exactamente como aparece en el video. Aún y cuando estamos siguiendo las instrucciones al pie de la letra, aún cuando estamos midiendo bien los ingredientes en una situación como la de una receta, creo que las primeras veces, hermanos, terminamos siendo un desastre. Terminamos batallando y el producto no sale como esperábamos. Es así, usted puede tomar una guía, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que están prohibidas, no estoy diciendo que no la use. Usted puede tomar una guía para una paternidad exitosa, pero casi, en mi experiencia he visto que vamos a terminar igual de frustrados. Que vamos a terminar, ¿verdad?, con un pastel muy diferente al que nos presentaba el tutorial. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar en la búsqueda de la palabra del Señor en cuanto a nuestro oficio como padres. Dejar de pretender ser el padre modelo, dejar de pretender ser el padre ejemplar y solamente limitarnos a querer ser el padre que mis hijos necesitan. Porque incluso en el seguimiento de muchas instrucciones puedo perderme y por seguir a un escritor que ve la vida desde una perspectiva. Él tiene sus hijos son diferentes a los míos. Él vive en Estados Unidos o en Rusia o en Mozambique o en Timbuktu, ¿verdad? Y la vida allá, la familia es otra allá, se vive diferente. Entonces va a ser muy difícil que llegue a comprender la forma en la que yo vivo mi cuestión familiar. Entonces eso es lo que hace que las cosas muchas veces empiecen a no funcionar. Quiero que ahora veamos nosotros en la palabra del Señor y a través de uno de los textos clásicos, no sé si 100 o 200 veces, hermanos, en el tiempo que tengo ministrando en la Iglesia Bautista de Getsemaní, los hermanos que tienen tiempo aquí han escuchado diferentes disertaciones, diferentes predicaciones en este texto, la historia del hijo pródigo. Y es aquí donde yo quiero basar esta reflexión, porque resulta que la parábola del hijo pródigo, hago la observación, parábola del hijo pródigo no es una parte que aparezca en la Biblia en el sentido original, hermanos. Este es un subtítulo que le pusieron después, no aparece en la Biblia. Usted no va a oír, nunca en ninguna de las Biblias, en los lenguajes originales, va a ver que dice parábola del hijo pródigo. Entonces no nos hicieron un gran favor, al contrario, yo creo que nos estorba un poquito este subtítulo de parábola del hijo pródigo, porque al fin de cuentas ni era pródigo el hijo. Pródigo es un árbol que da muchas frutas y que deja que la gente agarre y coma. Pródigo es el que hace prodigios, es prodigioso, es generoso. Y este muchacho pues sí tenía amigos y les pichaba, ¿verdad? Pero realmente creo que desde ahí no estamos bien. Y el tomar el Lucas capítulo 15 a partir del versículo 11 como la parábola del hijo nos desenfoca, hermanos, ¿sí? Nos desenfoca, hace que nos fijemos en el hijo. Y realmente la historia de esta parábola no habla del hijo como habla del padre. Del hijo que dice, pues era un necio, era un rebelde, tomó el dinero, pidió el dinero a su papá, se fue de vago, anduvo sufriendo, se arrepintió, regresó y su papá lo perdonó. Bueno, esto ya no es del hijo. Del hijo se puede decir, yo creo que lo único rescatable del hijo es que volvió en sí y se arrepintió. Pero si nuestro enfoque está en el hijo, entonces nos vamos a perder estas enseñanzas que ahora quiero que nosotros veamos, estas enseñanzas acerca de la paternidad. Ahora, el papá de este muchacho en esta parábola, creemos, yo sostengo con todo el corazón, que nos está hablando del Dios de amor, del Dios que recibe, del Dios que perdona, del Dios que espera, del Dios que regresa la dignidad a un hijo que se ha perdido, del Dios que sufre incluso por la obstinación y por la maldad de su hijo. Entonces, quisiera yo que enfocáramos esta historia
desde la perspectiva o desde esta visión. Es la historia del padre de dos hijos, porque también tenemos que tocar de pasada al otro hijo. ¿Y qué encuentro de este padre? Encuentro a un hombre generoso. Él sabía la actitud del corazón de su hijo menor. Dice, el menor de los hijos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. Lo primero que encuentro aquí es un padre que, sabiendo cómo era su hijo, quién era su hijo, le da bienes y no males. Probablemente algunos se van a disgustar con esta exposición, pero espero estar siendo lo suficientemente bíblico para que usted y yo entendamos esto. Les leo en la palabra del Señor, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde dice que si un padre tiene un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y ya le castigaron y no obedece, le tomará su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta del lugar donde viva, y lo acusarán delante de los ancianos como un hijo contumaz y rebelde que no obedece, que es glotón y que es borracho. Hermano, yo creo que imagínense que nos hubieran aplicado esta a nosotros, ¿sí? Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Esto era la ley que Dios dio a Moisés. Sí, no hubiera sido mal visto que este hombre, cuando su hijo viene y lo ofende diciendo: papá, para mí ya estás muerto, lo único que me interesa de ti es el dinero, dame la parte de la herencia que me corresponde. Si el papá lo hubiera corrido, lo hubiera cacheteado, lo hubiera entregado a los ancianos porque era un muchacho, él no empezó a ser vago en este momento, ya lo era, hermanos. Pero ¿sabe qué encontramos? Los que queremos aprender de paternidad, ustedes chavos que tienen hijos, ustedes hermanos que tienen hijos pequeñitos, ¿verdad? Que todavía hacen gracias, que todavía se portan bien, ustedes chavos que están pensando ya en formar una familia, quiero compartirles esto. Lo primero que encontramos es un papá que conoce a sus dos hijos. Uno de ellos muy obediente, muy chambeador, muy apegado a él, muy responsable. Otro, todo lo contrario. Pero ¿sabe qué encuentro al padre haciendo? Dándole al cabezón de su hijo de sus bienes. Como que se parece a aquel Dios que hace salir el sol sobre justos o injustos. Como que se parece a ese Dios que cuida de que todo vaya bien y haya pan en la mesa del santo y del malvado. Dame la parte de mis bienes. Y el padre no se lo negó. Una de las cosas con las que batallamos nosotros mucho, hermanos, y se los confieso, está mi hijo delante de mí, es aquella gran equivocación de las aspiraciones mías sobre mi hijo sin tomar en cuenta que él es una persona y que él tiene algún día que estar delante de Dios y tomar una decisión delante de él y vivir una vida espiritual, pero no la vida espiritual que vivió su padre. Mi hijo de veras no es una extensión ni de mi persona, ni de mi pastorado, ni de mi cultura. Mi hijo es una persona. Cuando este muchacho viene y le pide los bienes, el padre se los da. ¿Por qué? Porque es su hijo. ¿Ignoraba acaso el padre en qué lo iba a gastar? Es muy difícil que un hijo nos tome el pelo. No lo ignoraba. Pero tampoco lo va a mandar con las bolsas o con las manos vacías a morirse de hambre, como después de todo el muchacho terminó casi muerto de hambre. Hemos tratado mucho, hermanos. Hemos tratado mucho. Y yo creo que nos hemos equivocado muchísimo. Muchísimo. E insisto, esto puede molestarle a algunos de ustedes con aquella convicción de la retribución, en la que yo tengo el derecho de decirle a mi hijo: hijo, gánate las cosas,
en la que yo voy a comparar a mis hijos y le voy a decir, mira, le voy a dar a él porque se porta bien y es bueno, no te voy a dar a ti porque eres cabezón, eres malo. Mira a tu hermano, él se merece, tú no te mereces. En la historia del papá de un hijo rebelde, como yo titularía esta parte, encontramos a un hombre dándole de sus bienes a aquel que no se lo merece. ¿Y sabe por qué? Porque las lecturas en el Evangelio de Lucas, la moneda perdida, ¿sí? El hijo pródigo, la oveja perdida, nos habla de amor, nos habla de gracia, nos habla del Dios que busca. Nos habla de alguien que sabe dar al que ama más de lo que merece. Cuando yo leo, yo puedo tomar dos posturas, hermanos. Leer esta parábola o esta historia, leerla como padre y sentirme afligido o enojado, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué entregarle algo así a un hijo de esa manera? O leerla como el hijo que fui hace 40 años. Aprendí a leer esta parábola, bendito sea el nombre de Dios, como hijo. Y en lugar de verla como el padre intachable que debe entregar a su hijo a las autoridades para ser destruido, para librarse de este problema, vi ahí, si no a mi padre, sí a mi madre sacándome de la cárcel. Vi el amor de una madre preparando el alimento a alguien que no se lo merecía. Vi la gracia de Dios en esto. Entonces, hermanos, veo a un padre generoso, veo a un padre que ama, veo a un padre criticable. Socialmente no es aceptable. ¿Acaso te has vuelto loco, papá? Le estás dando tu dinero al que lo va a desperdiciar, no se lo merece. Córrelo, bótalo, maltrátalo, no le des un peso, no se merece. Pero este padre no actúa, hermanos, no actúa según méritos. Este es el padre que a Jacob amó al tramposo y a Esaú aborreció. Ese es el padre que lloraba delante del profeta diciéndole: ¿qué les he hecho a estos para que se comporten como hijos rebeldes? Y después decía: pero los voy a salvar y voy a estar con ellos en la angustia. Yo creo que el padre de esta historia es un buen punto para reflexionar y para imitar. Vamos a ser criticados, hermanos. Cuando usted tenga el mismo amor por el hijo de 10 que por el hijo de 6, cuando usted tenga el mismo trato y el mismo amor por el hijo responsable que por el cabezón de su hijo, cuando usted les dé el mismo bien a uno y a otro, va a ser criticado. ¿Sabe por qué? Porque en la justicia, porque en la ley, porque en la cultura, las cosas hay que ganárselas. Y nada es gratis. El amor de un padre siempre debe ser gratis. Siempre debe ser por gracia. Encuentro a este padre primero, que no es capaz de destruir al que podía destruir porque lo tiene en la mano. Pero aparte del padre generoso que da bienes, encuentro al padre que espera un cambio. Muchas veces, hermanos, nosotros hemos cometido el gran error de ver a nuestros hijos como un producto terminado. Y no sé si en esta desesperación sana muchas veces de que nuestros hijos sean el tipo de personas que Dios quiere que sean, nos olvidamos, y se lo voy a decir así, que no depende de nosotros. La santidad, la entrega de mis hijos, no es una medalla que yo me pueda colgar. Si llegaran a ser obedientes, si llegaran a ser unos excelentes cristianos, si llegaran a ser unos excelentes servidores del Señor, no es por lo que yo hice, es por la misericordia y por lo que Dios hizo en sus vidas. Pero también le digo a usted, hermano, porque yo lo conozco a usted, sé que se ha esforzado, yo le conozco a usted, sé que ha sufrido por sus hijos,
Se ha desgastado, ya les gritó, ya les pegó, ya los echó de la casa, los volvió a recibir y sus hijos siguen siendo obstinados. Igual le digo, si mi hijo llega a ser un excelente ministro, no es una medalla que yo me pueda colgar. Pero en muchas ocasiones, que mi hijo no quiera nada con el Señor, si usted y yo hicimos lo suficiente para dejar un buen testimonio delante de Él, para hacerle conocer a Jesús, y Él se obstina, tampoco se cargue de responsabilidad. Y aunque así fuera, la salvación es de Jehová. El cambio en la vida de nuestros muchachos es del Señor, y nos queda lo que hizo el padre de esta historia: esperar. Entonces, no solamente el padre al que debo de imitar es el que es generoso con el bueno, con el malo, con el ejemplar y con el otro, ¿verdad? Esto nos ha llevado a ofender a nuestros hijos. Yo soy uno de ellos. Esto nos ha llevado a exigirle a nuestros hijos, hasta muchas veces con agresividad o con malas palabras. Cometemos ese error cuando pensamos que hay que darles su merecido, o cuando pensamos que las cosas aquí se ganan. El amor de padre no es algo que se debe de ganar. Cuando usted, Dios lo convirtió en padre, usted y yo debemos haber estado dispuestos. Chavos que tienen planes de boda, hermanos que tienen niños chiquitos, esté dispuesto a amar a su hijo, así se lo voy a decir, como él resulte ser. Y se lo digo, admiro a aquellos que aman al hijo homosexual. Admiro a aquellos que aman al hijo marihuano o vicioso y andan detrás de él. Admiro a aquellos que aman al hijo que no fue médico, que no fue arquitecto, que no fue abogado, que no fue carpintero como ellos, y que tomó otro camino porque así le plació, pero lo siguen amando y le siguen dando de sus bienes. Regresamos a donde estábamos. Lo segundo, esperar en Dios. La historia, la última página en la historia nuestra o de nuestros hijos no se ha escrito. Esperar. Cuando el papá de este muchacho salía al camino a ver si venía su hijo, es porque tenía la esperanza de que algún día iba a recapacitar. De hecho, la palabra de Dios dice que después de que vivió hambres, después de que vivió rechazo social y este tipo de cosas, el muchacho volvió en sí. Mi padre partió cuando yo tenía algunos 5 años de cristiano. Él no me vio ordenado pastor. Él no me vio en una campaña. Él no vio, no va a ver esta predicación. Él no me vio aportando lo que estuvo en mi mano para que mis hijos fueran a la escuela. Lo vio muy poco. Pero yo creo que lo esperó. Yo creo que era su esperanza. Haya sido como haya sido, tenía la esperanza que algún día sus hijos fueran así. Los padres esperan. Los padres confían en Dios. Los padres saben que sus hijos, aunque nos causen dolor y todo, nunca estarán completamente perdidos, a no ser que fallezcan sin Jesús en su corazón. Esperan y hacen lo necesario. Confían en lo que han puesto en el corazón de los muchachos. Porque lo que trajo la reflexión en el corazón del hijo rebelde fue el trato que había tenido de su papá y el ejemplo que tenía de su papá. Le dije una vez a una persona, ¿verdad?, a una hermana, sufría mucho porque los muchachos se le estaban desbalagando, ya habían cumplido más de 23 años. Me decía, ¿ahora qué voy a hacer? Le digo, confía en lo que ya invertiste en ellos, y no me refiero a lana. Confía en el testimonio, en las palabras, en el amor que les has dado, y espera que el Señor use eso o alguna otra cosa, o el hambre, ¿verdad?,
o la sociedad, como en el caso del muchacho de la historia, para traerlos. Ya nomás nos queda esperar. Usted está batallando con sus muchachos, sigue orando y sigue esperando. Se le va a hacer mucho que no regrese así. El papá de esta historia cada día ansiaba, cada día deseaba y cada día se asomaba esperando a ver si ese día regresaba. Pero esperó. Lo tercero, el perdón completo. Ni siquiera espera el padre a que el hijo le explique y le pida perdón por todas las atrocidades que ha hecho. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dice el padre. Con eso, hijo, con eso, no necesito detalles. Qué difícil es cuando nosotros no podemos tener este concepto del perdón, ¿verdad? Y todavía estamos castigándonos y castigando al otro y diciéndole, es que te acuerdas cuando hiciste eso, y es que te acuerdas cuando reprobaste en la primaria, todavía me acuerdo cuando rompiste la lámpara. O sea, tonterías. Dar lo mejor a los hijos, de veras, quienes estos sean. Y aquí muchos me van a discutir y van a decir, no, hermano, usted está echando a perder a esta generación. Mire, las generaciones, todas las generaciones hemos estado echadas a perder. Pero mire lo que ha levantado Dios, nuestras vidas. Dar lo mejor, dar los bienes, esperar y estar dispuestos a perdonar y a restaurar. Les digo, podemos irnos a los manuales, ¿verdad? Decir un padre que todos los días se sienta a orar a las 9 de la noche, termina a las 9:45 y les lee la Biblia a sus hijos. Está bien, hermanos, pero esto es más profundo que eso. Es más profundo que eso. Esto tiene que ver más con aquellos padres, y si usted gusta, tómelo como que le estoy predicando a aquellos padres que no son un modelo como yo. Le estoy hablando a aquellos padres a los que el ABC no les resultó, a los que el pastel no les salió igual que en el tutorial. Estoy hablando a esos padres, incluso que muchas veces ni saben que existe un ABC. Cómo ser el padre que Dios quiere que sea, cómo ser un padre de éxito, cómo tener hijos fieles al Señor. Si usted quiere seguir leyendo esto, no hay problema, hermano. Pero le estoy hablando al padre que batalla. Estoy hablando al padre que se parece mucho a Dios. Porque yo le hago esta pregunta a usted, y se la hago así directa, a usted, hermano, a usted, hermana. ¿A cuál padre se parece más Dios? Al que tiene hijos bien bonitos, bien obedientes, bien discretos, bien educados, súper obedientes. Mire, hacen caso, se portan bien, no ofenden, no lo hacen enojar, no lo hacen sufrir, siempre están siguiendo sus órdenes. Ese es el padre del ABC. O está el otro padre con hijos desobedientes, hacen lo que les da la gana, pelean entre ellos, no se ponen de acuerdo, le hacen promesas que no cumplen, dejan que otros hagan las cosas por ellos. ¿A cuál de los dos papás se parecerá más Dios, Señor? Yo veo a David batallando con sus hijos y digo, así batalló Dios y sigue batallando con sus hijos. Yo veo a Salomón batallando con sus hijos y digo, así batalló Dios con sus hijos. Veo a Jacob batallando con los hijos, así batalló Dios con sus hijos. Y veo a un hombre con un hijo digno de llevarlo a apedrear por los ancianos, por malo, por rebelde, por borracho, por obstinado, dándole lo mejor primero, esperando a que cambie y esperándolo con el perdón en la boca, en el corazón y en sus brazos,
no me digas más, hijo, no necesito saber más. Se echó sobre su cuello, lo besó, lo volvió a vestir. Traigan la ropa de mi hijo ha regresado, mi hijo ha regresado. Traigan su anillo, sacrifiquen al becerro, ese que engordamos para su regreso. Y el hijo estaba asombrado. Lamentablemente, hay otra persona en la historia. El hijo bueno, el hijo educado, el hijo que no entiende que pueda existir la gracia, el hijo que no entiende que un padre pueda darle lo mismo a él que a su hermano, el hijo que no entiende que el corazón de un padre puede funcionar en base a la gracia, esperando, dando lo mejor y perdonando. En lo práctico, a lo mejor sí necesitamos apoyo, que nos digan cómo invertir, cómo hablar, cómo tratar a nuestra esposa, en un ámbito social, en un ámbito cultural, ¿verdad? Sí necesitamos algún consejo. La mayoría de los papás, al menos de los que yo conozco, estamos medio silvestres. Yo los he visto cómo se portan, hermanos, y ustedes me han visto cómo me porto, así es de que, pues sí necesitamos algunas instrucciones, ¿sí? Algún jalón de orejas. Pero hay un papá en el Evangelio de Lucas dispuesto a extender su gracia y su amor al que se ha ganado su reconocimiento porque ha sido bueno, trabajador, honrado, obediente, pero también al que ha sido un dolor de cabeza. Si amando a nuestros chavos, si llenándolos de gracia, de perdón, de compasión, a veces siguen batallando ellos con sus actitudes, ¿qué pasa cuando nos vamos al lado de la violencia? Cuando nos vamos al lado de la ley, cuando nos vamos al lado de la exigencia. Como que se oye muy feo esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque sí estamos acostumbrados, aquí las cosas se ganan. Y el padre de este muchacho dijo, aquí las cosas se dan. Cuando el hermano de este joven reclama, el padre le dice una cosa, ¿sabes qué es lo mejor que te ha pasado, hijo? Tú que has sido bueno, tú que has sido obediente y todo, que siempre has estado conmigo. Y todas las cosas que hay aquí te pertenecen, las has disfrutado. ¿Qué no tienes compasión de tu pobre hermano? Que por su rebeldía viene en la calle. Qué triste es cuando nosotros provocamos este sentir de competencia, este sentir de rivalidad entre nuestros hijos. Todos tenemos hijos y cada hijo es diferente, definitivamente. Termino con la misma pregunta o con el mismo argumento que manejábamos hace un rato. ¿A cuál papá se parecerá a Dios más? ¿Al papá ABC? ¿Al modelo? Al que él es un modelo de padre, por supuesto Dios es un modelo de padre, pero ¿a cuál se parecerá más? ¿Al que tiene un modelo de hijos? Porque luego en los libros vamos a encontrar y en las narraciones, en las pláticas, mi hijo, y es que mi hijo, y yo a mi hijo siempre le dije, y mis hijos desde chiquitos, y mis hijos siempre lo hicieron, y yo acostumbré, y yo enseñé a mis hijos. Qué padre que haya papás así, ¿verdad? Pero la mayoría, hermanos, no podemos presumir eso. Mis hijos me han desobedecido, mis hijos me rompen el corazón, mis hijos me hacen sufrir, mis hijos hacen lo que les da la gana y luego ya agarro la Biblia para consolarme y empiezo a leer a Jeremías y empiezo a leer a Oseas y empiezo a leer y digo, gracias Dios, porque no soy el único. Y no es consuelo de tontos. Ame y entréguese a sus hijos. ¿Quiere ser un papá como el de la Biblia?
Hay muchos ejemplos de padres ejemplares, vaya la expresión. Pero qué mejor ejemplo de este. Ame igual, cuide igual, proteja igual. Andan en la calle, ore, ayune, júntese con otros hermanos, como lo hicimos en un tiempo en la iglesia, a orar por nuestros muchachos. Y espere. Segundo. Tercero, cuando ellos regresan, porque Dios es bueno y es misericordioso con ellos, como lo fue con usted y conmigo, cuando ellos regresen, esté dispuesto a abrazar, a perdonar, a recibir y también a conciliar entre el hijo que siempre estuvo ahí y quiere criticar a su hermano y el hijo que viene a ser restaurado. Un ejemplo de padre es ese, porque nuestros hijos lo necesitan, porque nosotros lo necesitamos y porque así funcionan las cosas, hermanos. Y cuando sufra por un hijo difícil, crea que Dios lo entiende perfectamente, porque a él le pasa todos los días. Y a veces ese hijo es usted, soy yo. Gracias Dios, porque nunca me has dado lo que merezco. No estaría aquí. Gracias Dios, porque me has dado, aun cuando era vago, me dabas lo mismo que al mejor de tus siervos y de tus predicadores. El mal que había me lo causaba yo mismo. Gracias Dios, porque me buscaste, me esperaste, me buscaste, me provocaste hasta que regresé a casa. Gracias Dios, porque aunque no creía que existía tu perdón o que una persona como yo pudiera ser perdonada, me abriste tus brazos, tu casa, me diste un nombre, me diste una dignidad. Gracias Dios. Ese es el Padre que quiero ser. Aunque en ello me lleve la burla, aunque en ello me lleve la crítica, aunque sea incomprensible. Después de todo, Señor, tu gracia así lo es. Cuando decimos gracia admirable, a eso nos referimos. Causa admiración. ¿Cómo puede funcionar? ¿Cómo puede haber un mundo donde funcione así? Donde se perdone al malvado, donde se le reciba en casa. Así es la gracia. Seamos padres, hermanos, con mucha gracia. Después de todo, ustedes y yo y nuestros hijos y nuestras generaciones lo necesitan. No iremos a causar con eso una anarquía, no iremos a causar con eso. Ya la anarquía ya está, ya el vicio ya está, ya la maldad ya está. Tal vez ya nuestros hijos ya están allá. Lo que necesitan es quien los ame, quien los espere, quien los perdone, quien los reciba, quien los restaure. Y esos somos usted y yo. Y cuando lo hagamos, ¿sabe qué? Mucho nos vamos a parecer al Padre que está en los cielos, que no nos ha consumido porque nos espera. Ore por sus hijos, espere, ámelos, llore por ellos si es necesario y espere en Dios. Él hará maravillas. ¿Me deja orar por sus hijos y por los míos? Oremos. Señor, cuánta desesperación hay en el corazón de los padres cuando nos creemos, Padre, que hemos sido llamados a ser perfectos como padres. Señor, tú nos entiendes por todo lo que en tus hijos has visto y has vivido. Queremos apegarnos, Señor, a los principios de este pasaje leído. Padre, pedimos, Señor, que tu enseñanza sea tan fuerte en nuestra vida que en el ejercicio de nuestra paternidad queramos ser como tú. En tu forma de ver a sus hijos, en tu forma de tratarles, en tu forma de perdonarles. De ahí también, Señor, cambia en nosotros aquellas actitudes que necesitan ser cambiadas para ser mejores, Señor, en nuestro ejercicio de padres.
Perdónanos por lo que ofendemos o hemos ofendido a nuestros hijos, porque nuestra desesperación nos ha ganado, Señor, y les hemos lastimado. Que nuestros hijos sean lo que tú quieres que sean, Padre, y que tú trates con ellos y estemos seguros que así está siendo. Bendice a cada familia, Señor. Llénales de tu paz. Y levanta, Señor, de entre nosotros hombres y mujeres que te sirvan con mucho amor, con mucha gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues denle un abrazo por ahí a sus papás de parte del pastor. Hermanos, un gran abrazo. Y acuérdense, si hay alguien a quien imitar, es a Dios. Mejoremos en lo práctico, mejoremos en lo espiritual y seamos el papá que nuestros hijos necesitan y que Dios quiere que seamos, imitándolo solamente a Él. Hasta pronto, hermanos. El Señor les bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración para con esto quedar despedidos. Bendito Dios, te agradezco por el culto de hoy, por la vida de cada uno de los involucrados en el programa, Dios, por hacernos posibles escuchar tu palabra. Te pido por las familias de la iglesia, Dios, por nuestros enfermos. Te suplico que perdones nuestros pecados. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.